Bienvenido a un ejemplo de integración mediante descomposición de fracción parcial. Sin embargo, antes de aplicar la descomposición de fracción parcial, debemos verificar que la sustitución básica de 1 funcione. Observe que en este caso, el numerador tiene grado 3 y el denominador tiene grado 2. Si bien puede ser tentador permitirle igualar la parte de grado superior o el numerador, observe un diferencial sería 9x al cuadrado más 8x más una vez dx. Y esto no se ajusta a la forma de nuestra integral. A continuación, antes de aplicar la descomposición de fracción parcial, observe cómo el grado del numerador no es menor que el grado del denominador. Y cuando se realiza una descomposición de fracción parcial si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, primero debemos realizar una división larga. Así que empecemos por ahí. Tendríamos 3x al cubo, más 4x al cuadrado, más x menos 6, dividido por x al cuadrado menos 1. Ahora, para comenzar, queremos saber qué veces x al cuadrado sería igual a 3x al cubo, que sería 3x. Entonces pon 3x sobre el término x, multiplica este término y el divisor. Entonces 3x veces x al cuadrado serían 3x al cubo. 3 veces x negativo 1 sería negativo 3 veces lo que pondremos aquí bajo el término si realizando una división larga. Ahora necesitamos restar esto. Pero en lugar de restar, en realidad vamos a sumar lo opuesto para que podamos cambiar esto a la suma siempre que cambiemos el signo de los dos términos dentro del paréntesis. Entonces, si cambio esto a más, esto sería negativo y se convertiría en más. Así que fíjate cómo ahora. Así que ahora cuando sumamos en lugar de restar vamos a bajar los 4x al cuadrado. El término x sería 4x. También bajemos el menos 6. Ahora, para el próximo término del cociente, determinamos qué veces x al cuadrado nos daría 4x al cuadrado y eso será positivo 4. Entonces, el siguiente término es más 4, y ahora nuevamente vamos a multiplicar este término en el cociente y el divisor. Entonces 4 veces x al cuadrado es 4x al cuadrado. 4 veces negativo 1 sería menos 4. Nuevamente restaremos agregando lo contrario en su lugar. Entonces cambiaremos el signo aquí a más. Cambia el letrero aquí y cambia el letrero aquí. Tenga en cuenta que cuando sumamos, bajamos el 4x y esto sería menos 2. Está bien tener un grado 1 restante porque nuestro divisor es grado 2. Lo que hemos descubierto hasta ahora es que esta integral se puede escribir como la integral de 3x más 4. Más un resto que escribiremos como la cantidad 4x menos 2 dividido por la cantidad x al cuadrado menos 1. Así que ahora podemos integrar fácilmente los dos primeros términos, pero aún nos queda esta expresión racional. Entonces, de nuevo, podríamos intentar usar la sustitución dejando t igual a x al cuadrado menos 1 y luego diferencial u sería 2x de x. Y, si bien podríamos usar esta sustitución, dividimos esta fracción en dos fracciones separadas. Lo que significa que podríamos escribir esto como 4x dividido por la cantidad x al cuadrado menos 1. Menos 2 dividido por la cantidad x al cuadrado menos 1, por lo que esta sustitución nos ayudaría a integrar esta parte aquí, pero no la segunda fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir adelante, y dejarlo en esta forma aquí, y luego realizar una descomposición de fracción parcial en esta expresión racional. Avancemos y hagamos eso en la siguiente diapositiva. No, vamos a tomar esta expresión de ración aquí, y donde es una suma o diferencia de fracciones que con suerte será más fácil de integrar. Entonces, para comenzar, reescribamos esto y factorizar el denominador. Entonces tendríamos la cantidad 4x menos 2 dividida por esta es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos x más 1 por cantidad x menos 1. Debido a que nuestro denominador contiene dos factores lineales distintos, vamos a escribir esto como una suma de dos fracciones separadas. Pero tendrá una constante dividida por el primer factor lineal más una constante dividida por el segundo factor lineal. Lo que significa que tendremos a dividido por la cantidad x más 1.
más b multiplicado por la cantidad x menos 1. Entonces, una vez que determinamos los valores de a y b, podemos reescribir esta expresión racional como esta suma. Entonces, para el siguiente paso, vamos a borrar los denominadores de esta ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que sería la cantidad x más 1 por la cantidad x menos 1. Aviso en el lado izquierdo, x más 1 sobre x más 1, y x menos 1 sobre x menos 1 se simplifican dejándonos con solo 4x menos 2. Igual en el aviso del lado derecho en este primer producto aquí, un factor de x más 1 simplifica dejándonos con a multiplicado por la cantidad x menos 1 y luego para el segundo producto aquí, un factor de x menos 1 simplifica, y nos deja con más b multiplicado por la cantidad x más 1. Esto se llama la ecuación básica que ahora queremos resolver para a y b seleccionando valores convenientes de x. Por ejemplo, observe si dejamos x igual a 1 positivo. Este producto aquí sería 0, por lo que si x es igual a 1, sustituiremos 1 por x, que sería 4 menos 2 o 2 iguales nuevamente si x es 1. Esto debería ser 0 más b multiplicado por la cantidad 1 más 1 o 2b. Observe aquí que podemos determinar que b es igual a 1. Y tenemos que determinar el valor de a. Seleccionaremos x igual a 1 negativo, lo que haría que este factor sea 0. Por lo tanto este producto 0. Entonces, si x es igual a 1 o negativo, esto debería ser negativo 4 menos 2 que es negativo 6 es igual a veces negativo 2 o negativo 2a y nuevamente esto sería 0. Observe cómo aquí si se divide en ambos lados entre dos negativos, podemos determinar que a es igual a 3. Entonces, si sustituimos 1 por b y 3 para a, podemos reescribir esta expresión racional como esta suma. Entonces podemos escribir esta integral aquí como la integral de 3x más 4. Más dado que a es igual a 3, tendríamos 3 divididos por la cantidad x más 1. Además, dado que b es 1, tendríamos 1 dividido por la cantidad x menos 1. Entonces, una vez más, el objetivo de hacer esto es volver a la integral visual. No pudimos integrar esto en su forma actual. Así que realizamos una división larga, y luego para ayudarnos a integrar esta pieza aquí realizamos una descomposición de fracción parcial que nos dio una suma de estas dos expresiones racionales y, con suerte, ahora de esta forma podemos integrarnos. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. El antiderivado de 3x sería 3 veces x al segundo dividido por 2 más el antiderivado de 4 sería simplemente 4x. Para encontrar esta antiderivada, podríamos estar pensando que necesitamos realizar la sustitución de u, pero observe si u es igual a x más 1. Entonces diferencial u sería igual a dx. Entonces esto se ajusta a la forma de la integral de 1 sobre usted, que es igual al valor absoluto de registro natural de u más c. Debido a que tenemos un 3 en el numerador, esto sería más 3 veces el valor absoluto del registro natural de x más 1 y para este término aquí, tendríamos un registro más natural, valor absoluto de x menos 1 y, por supuesto, más c. Equipemos esto una vez más. Tendríamos 3 mitades x al cuadrado más 4x. Más 3 valor absoluto de registro natural de x más 1 más valor absoluto de registro natural de x menos 1 más c. Este sería nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.